Vive Jesús, vive, 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 Dios vive. Aleluya. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Santo, Amén. santo es Dios. Así como usted está viendo, hermano, no hay más brillo. Es por la luz del sol. Grande es Jesús. Quiero, mis amados hermanos, que vayan conmigo a la carta a los Efesios, Amén. capítulo 6, capítulo 5, del verso 6 al verso 12. Cuando tú lo tengas, hermano, glorifica el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Santo, santo, santo es Dios. Vive Jesús, vive. Gloria a Dios. Aleluya. Efesios capítulo 5, del verso 6 al 12. Ya todos lo tenemos, hermano. Amén, aleluya. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Vuelvo a repetir una vez más. Carta a los Efesios, capítulo 5, del verso 6 al verso 12. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Es necesario, mis hermanos, que todos los que estamos hoy aquí pongamos mucha atención a lo que se va a predicar el día de hoy, hermano. Esta enseñanza expositiva sobre lo que representa este día es importante que todos lo entiendan y sepan de lo que estamos hablando, hermano. La bendita palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu. Amén. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Los hijos de desobediencia. No seáis pues, ¿qué cosa, hermano? Partícipes con ellos, habla Jehová. Amén. A Shabbat, no vas para ir. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, Sí, Señor. comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Palabra de Jehová, hermanos. Amén, Señor. Que el Señor bendiga su santa y divina palabra. Pueden tomar su asiento cada uno de Gloria a ustedes. Dios. Quería ponerle como título, hermano, a la enseñanza del día de hoy, Halloween y el cristiano, pero es importante, hermano, hablar sobre Halloween, Día de Muertos y el cristiano. Hoy vamos a hablar sobre muchas cuestiones, tradiciones e inclusive, mis hermanos, algunas cosas que muchos cristianos hoy pueden seguir haciendo y que está mal delante de los ojos de Dios. Así que, mis hermanos, poniendo todos atención a la palabra, si ves a un hermano que se está durmiendo, hermano, hoy te doy la autorización para que lo pellizques, Amén. lo levantes, y si alguien tiene sueño se pone de pie, hermano, camine, pero es necesario que hoy estén atentos todos. Amén, aleluya. Hermanos, de aquí se va a ver quién está riendo, quién está haciendo cosas que no son correctas dentro de la palabra. Guarden reverencia a la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Amén. Dejemos, hermano, que Dios fluya, y si no, entonces dejemos que Dios avergüence también. Aleluya. Señor. Amén. Aleluya. Dale la siguiente, hermana, por favor. Es muy importante, mis amados hermanos que hoy nos escuchan, 5 de las 6 al que estas festividades que se están celebrando, no solamente aquí en México, sino en muchos lugares del mundo, mis amados hermanos, se está metiendo como un veneno aún dentro de la iglesia, aún dentro del pueblo cristiano, participando de cosas que a Dios le desagrada. Y dice la misma palabra que aún es vergonzoso, escucha, aún es vergonzoso hablar sobre esas cosas para alguien que es hijo de luz. Es vergonzoso. Hacer chistes sobre esto siendo tu hijo de luz es vergonzoso a la luz de la Biblia, hermano.
bromear sobre que tú vas a tomar parte sobre esas cosas, si eres hijo de luz, es vergonzoso según la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí son hijos de luz, hermano? Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, si eres hijo de Dios, hermano, a partir de hoy se acabaron esas bromitas de estar haciendo énfasis sobre esto y aquello, sobre estas festividades. ¿Sabes por qué? Porque es vergonzoso, dice la palabra, a la luz de la Biblia. Sí, amén. Eres hijo de luz, comportaos como hijos de luz, dice la palabra. Hermano, no está de más y se le debe dar toda la seriedad a lo que ese día representa, a lo que la gente hoy en día, con mucho gozo y júbilo, cegados por el enemigo, hermano, celebra y sin saberlo está invocando huestes espirituales demoníacas, satánicas. Señor, los reprende. Y lo vimos hace apenas, hermano, hace unas horas en Seúl. El diablo, hermano, se está llevando a miles de gente al infierno a través de estos días. Cuando llegué me estaba platicando un hermano, por supuesto, hermano, yo vi la noticia. Claro que sí, le estaba viendo en vivo, hermano. Y mientras yo, hermano, estaba terminando esta presentación, se me venía a la mente cuántos hoy se fueron al infierno. Mira, hermano, para que tú te des una idea, hoy, gracias al Señor, estuve muy de noche, hermano, con el Señor, muy de noche estudiando la palabra. Ya rebasaban las 4 de la mañana y yo le estaba diciendo al Señor, Señor, de todas estas gentes, Señor, en mi pensamiento, leyendo, hermano, meditando en la palabra, Señor, de toda esta gente que se murió hace unas horas, en este día, Señor, ¿habrá alguien que se pueda haber salvado? Y yo sentía como el Espíritu de Dios hablaba en mi corazón y me decía, ni uno solo. Ni uno solo. Yo estoy seguro que el Señor, hermanos, habló. Y que esas personas celebrando esa festividad demoníaca, satánica, hermano, hoy en día andan viendo ese demonio del cual se disfrazaron. Y andan viendo en carne propia, mis amados, lo que realmente estaban celebrando y significaba el día por el cual ellos dieron la vida, y que hoy, hermano, no es regreso ni retorno. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Cristo. Durante esta presentación, mis hermanos, que quiero que tú veas, a lo mejor no se puede y no se alcanza a ver mucho, vamos a responder algunas preguntas durante el transcurso de esta presentación. La primera pregunta sería, ¿puede el cristiano celebrar Halloween o Día de Muertos? No. Muchos pueden decir que no, hermano, pero ¿qué compartes en pensamiento, en tradiciones, en convivencia? Muchos aquí me dijeron luego, no. Pero ¿cuántas de las actitudes que tú tienes para con este día lo haces, hermano? Inmediatamente dijeron, no podemos ser cristianos. Pero ¿cuánto pensamiento compartes con este día, hermano? Tu convivencia social, ya sea con tus familiares, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ¿cuánto lo compartes? Y no eres, hermano, valiente para decir, yo soy hijo de luz. Amén. Y yo no comparto ese tipo de cosas. Yo felicito a nuestra hermana que está aquí presente, que ella, siendo una muchacha, hermano, que trabaja en la cuestión de la educación y que a ellos se les exige ese tipo de cosas, que ella se haya parado y que le diga a sus directivos, yo no participo de esto porque no le agrada al Señor. Aleluya. Un día vas a tener tu recompensa delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden, hermano, decir lo mismo? Sí, Señor. Como siervos, hermano, como padres de familia, Amén. decir, mi hijo no participa de esto. Y tan se acabó el asunto, hermano. Pero el cristiano le da temor decir, soy hijo de luz. Por eso es importante que hoy, hermano, aprendamos a que si el cristiano no puede participar de ese tipo de festividades, él no es completo. No es un no al 90%, no es un no al 99%, es un no al 100%. Eres hijo de luz, hermano, compórtate como hijo de luz. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. La siguiente pregunta que se responderá, hermano, en esta presentación será, ¿puede el cristiano comer dulces, pan de muerto? Ya le dimos una descalabrada a lo mejor a muchos, hermanos. Pero ¿puede el cristiano
ser parte de esto y comer de eso, hermano? No. Aunque no sea ofrendado, hermano, hoy lo vamos a responder delante del Señor. Que muchos pueden decir, no, hermano, pues es que no está ofrendado, pero puede, según la palabra de Dios. Lo vamos a ver, lo vamos a descubrir. La tercera pregunta que quisiera que se respondiera, mis hermanos, sería: ¿qué puede hacer el cristiano sobre estas fiestas en el trabajo, en la escuela o en la vida social, siendo tú cristiano? Espero, hermano, que con el desarrollo del tema se puedan responder estas preguntas. Amén. La siguiente, hermana, por favor. Quiero empezar, mis hermanos, y esto ya lo hemos estudiado, lo hemos dicho prácticamente año con año. Hay muchos que nos visitan por primera, segunda, tercera vez. Pero es importante y no me voy a cansar, hermano, de mencionar cuál es el origen de esa festividad. Amén. El origen de esta festividad, mis hermanos, tuvo su lugar en los lugares altos de Europa, norte de Francia, partes de Irlanda. Y 300 años antes de que el Señor Jesús viniera, mis hermanos, a este planeta Tierra, había una religión llamada druidas o los sacerdotes druidas, que eran parte de la gente de los celtas. Y déjame decirte, mis hermanos, que estas personas, sacerdotes del mismo diablo, hacían ofrendas a un dios, a una diosa de la muerte, en donde se sacrificaba gente, en donde se prendían fogatas, en donde tenía que haber muchísima naturaleza, escucha, mucha naturaleza para que se efectuara eso. El Halloween viene de una palabra compuesta que en realidad se llamaba All Hallows Eve. Ahí está escrito, escríbelo, guárdalo en tu libreta, hermano. Que significa literalmente víspera de todos los santos, literalmente. Es decir, esta palabra, de donde se deriva la palabra Halloween, la palabra, lo que significa literalmente significa el día de todos los santos o víspera de todos los santos. Antiguamente se creía que todas las personas que partían al otro mundo compartían cierto grado de santidad, y por esa razón, hermanos, se le daba ese tipo de nombre. Lo increíble de esto es que estas personas que celebraban esta festividad caía, hermano, prácticamente al inicio del otoño, cuando las hojas de los árboles empezaban a caer, cuando los arbolitos, sus hojas amarillitas empezaban a confundirse como llamas de fuego por cantidad, hermano, en el bosque. Y estos sacerdotes llamados druidas, lo que hacían era que toda la gente que vivía alrededor se les tenía que dar una ofrenda para ofrendárselos a ese Dios de la muerte, mis hermanos. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Estas personas que hacían esas ofrendas a este Dios de nombre Samán o Samaín, hermano, también llamado, le ofrecían holocaustos de vidas humanas y las aventaban al fuego inclusive, hermano, para poder darle su ofrenda a este Dios, a este diablo, literalmente. Señor, reprenda. La siguiente diapositiva, hermana, por favor. Los druidas eran satanistas, literalmente, mis hermanos, que alababan y servían a este Dios que ya te mencioné. Estos sacerdotes literalmente controlaban la vida de todas las personas que vivían alrededor. A lo mejor no se alcanza a ver muy bien la imagen, pero en esa imagen que yo puse ahí, hermanos, se ve claramente, si hubiera un poquito menos de luz, ¿verdad? Se vería claramente cómo está una persona acostada siendo parte del ritual y era sacrificada para este Dios. Estas personas, estos druidas, estos hijos del diablo, mis hermanos, controlaban a través de un mecanismo de temor a toda esta gente. Iban de casa en casa recolectando mujeres vírgenes, jóvenes vírgenes o inclusive niños para las ofrendas de este Dios pagano. Y a raíz de esto, esta población, mis hermanos, sufrió de muchas enfermedades, mucha muerte. La historia revela que estas personas sufrieron grandes calamidades. Y cómo no, hermano, adoraban al diablo. Cómo no, Dios les iba a mandar un juicio. Por esta razón, México, mis amados hermanos que me escuchan, está bajo juicio de Dios por tanta idolatría que hay.
Ya no solamente hablamos de una virgen, ya no solamente hablamos de santos, ahora hermanos están idolatrando a la misma muerte. La han convertido en un dios, hermano. Y como bien decía nuestra hermana al principio, este personaje llamado muerte es enemigo, es enemiga del mismo Señor Jesús. Es enemiga de nosotros, lo vamos a ver más adelante, mis hermanos. La siguiente diapositiva, por favor. El día de Halloween, mis hermanos, tiene su origen por esta conmemoración que te digo, milenaria. Y en este día, mis hermanos, estas personas, mis hermanos, literalmente pedían por las almas de los fallecidos. Ellos creían que venían del inframundo o del otro lado del mundo espiritual a visitar a estas personas vivas, a este círculo, a esta entidad física. Se encendían, hermanos, grandes y gigantescas fogatas para ahuyentar a los espíritus malvados. No sé si lo alcanza a ver, pero ahí se visualiza, hermano, una fogata tremenda, muy grande, muy enorme, en donde se prendía fuego porque era la necesidad de ahuyentar a esos espíritus malignos. Se llevaba a cabo sacrificios humanos para ver el futuro. Los druidas pensaban y creían, hermano, que en el día de todos los santos, de la víspera de todos los santos, o el día de los espíritus también se le llama, el pasado, el presente y el futuro podía ser visualizado si le ofrecían, hermano, sacrificio humano a este Dios pagano. Mira qué terrible. Mira, quiero que te des una idea del origen de lo que se celebra hoy a nivel mundial. Quiero que sepas el origen de lo que, si tú alguna vez has permitido que tus hijos convivan o tengan parte con esta celebración, mira lo que tú solito estás invocando, hermano, a la vida de tu hijo, de tu familia. La siguiente diapositiva, hermano. La barbaridad a la que llegó esta población céltica de los druidas fue tal, hermano, fue tan aberrante, fue tan cruel lo que hacían, que literalmente cuando el ejército romano, a través del emperador Claudio, mis hermanos, llegó y arribaron a estas islas, prohibieron completamente todo este tipo de actividades. Y aquí viene el desarrollo de lo que es el origen, mis hermanos, escucha esto, de lo que es el origen del Halloween. Cuando los romanos conquistaron los términos dominados por las tribus celtas, mis hermanos, los romanos tenían una festividad que era el 1 de noviembre. Esta festividad que el pueblo romano tenía el 1 de noviembre se llamaba la fiesta de la cosecha. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. Esta festividad que los romanos celebraban el 1 de noviembre era la fiesta de la cosecha y era atribuida a la diosa Pomona. Así se escucha, así se llama, Pomona, hermano. No sé si se alcanza a ver, hazlo grande, hermana, por favor, para que lo puedan ver. Esta diosa, hermana, pagana, era la encargada de esta festividad llamada la fiesta de las cosechas. Ya lo llamaban, hermana, allí como está, por favor. Era la encargada de esta festividad, a donde se le atribuían, hermano, todo lo que tenía que ver con los frutos de la tierra. Era una festividad que los romanos tenían muy arraigados. Pero cuando llegaron a conquistar estas islas célticas y vieron, mis hermanos, de lo aberrante que hacían, veían cómo sacaban el corazón de las princesas, cómo, hermanos, descuartizaban a los niños para ofrecerlos a este dios Samán, que el Señor lo reprenda. En Cristo Jesús. Decidieron prohibir completamente esta festividad. Y decidieron, hermano, implementar, como bien la historia nos los ha enseñado, igualito, hermano, que lo hicieron aquí en México, implementar y cambiar su festividad de ellos por la de los romanos. Cambiando la festividad de la cosecha, hermano, hacia el 31 de octubre, cuando ellos hacían ese tipo de rituales. Mira qué curioso que
toda la cuestión de Europa y de Roma, de España, hermano Frank, todas estas regiones donde se regían por los romanos, su modus operandi era similar. No sé cuántos han podido leer la historia de cómo es que llegó el cristianismo católico a México, pero lo mismito, hermano. Los indios aquí mexicanos tenían a sus dioses aztecas, tenían a su deidad también, tenían a una diosa que había tenido un hijo virginal, Huitzilopochtli, hermano, no sé cuánto lo puedan recordar. Pero ellos decidieron cambiar completamente esta historia, implementando su religión hacia México. Lo mismo, hermano. Vive Dios. Hay un libro muy famoso, un libro maya llamado el Popol Vuh, donde vienen todas este tipo de historias narrados por un fray, por un cura de ese entonces, Juan Zumárraga, que relata perfectamente bien todos esos hechos. Es un gran libro, hermano, donde ellos atestiguan voces mismas del clero católico, donde dicen el mito de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe nunca sucedió. Es increíble, hermano, pero para que lo tomes en nota y lo puedas leer algún día. Bueno, el Imperio Romano quiso implementar esta fiesta y lo cambió de fecha. Cambió del 1 de noviembre al 31 de octubre, mis hermanos. Ahora, los antiguos celtas, mis hermanos, los druidas, en su celebración, hermano, dale por favor la siguiente. En esa celebración satánica, no sé si lo alcanzan a ver bien o no lo alcanzan a ver, pero no sé si alcanzan a ver que estas personas tienen algo puesto ahí en la cabeza, en el cuerpo. No sé si lo alcanzan a ver, si lo alcanzan a ver o no. ¿No lo alcanzan a ver, hermanos? Máscaras. ¿No se ve? Sí, sí, sí. Si ustedes logran ver a través de esa parte de aquí, mis hermanos, en esta parte de aquí, cada uno de ellos tienen máscaras, tienen trajes especiales. En esta imagen de aquí se logra ver todavía muchísimo mejor, y esas son fotos que datan de los años 1900, cuando todavía se tenían algunas raíces autóctonas en esas islas, y se vestían con trajes, mis hermanos, de animales o de pieles de animales. Y tú te preguntarías, como, ¿por qué razón hacían este tipo de cosas? Ellos tenían la creencia, mis hermanos, de que si los espíritus los veían y conocían su cara y conocían dónde vivían, iban a ser parte de las maldiciones que ellos les iban a dar para esas personas. La única forma de poderse proteger, ¿sabes cómo era? Poniéndose una máscara, poniéndose un traje. Oiga, esto es muy similar a algo, ¿verdad? Dale a la siguiente, hermana, por favor. Es muy similar a algo. ¿Qué ves ahí en esa imagen, hermano? Es muy similar a algo que hoy en día se está haciendo a nivel mundial, ¿verdad? Vemos ahí, mira, vemos a unos niños ahí, mis hermanos, bien contentos, bien felices, unos vestidos de calavera, otros vestidos, hermano, de brujas, otros vestidos, hermanos, de también como parecieran sacerdotes druidas. No, y esos trajes están simpáticos, hermano, con lo que hoy a la gente le gusta. Dale la siguiente, hermana. Lástima que no se pueda visualizar bien todo esto. Pero si los que están aquí adelante alcanzan a ver la atrocidad, hermano, y el satanismo que hay en cada uno de sus máscaras, eso es lo que le gusta al mundo. Eso, hermano. Vestirse como demonios. Vestirse, hermano, como bien lo dice el libro de Joel, el libro de Ezequiel, que cuando venga el Señor Jesús, hermano, las cuencas de los ojos les serán caídas. Les gusta, hermano, disfrazarse de ese tipo de demonios. Hay poder en Cristo Jesús. Hermano, haciendo prácticamente lo mismo que hacían estas personas cuando se celebraba esta festividad satánica. De ahí viene el origen, mis hermanos, de la máscara, de los trajes que hoy en día los niños con mucho gozo van de puerta en puerta, y hasta los papás le compran el más grotesco que puedan ver. Y el que se vea más endemoniado, el que se vea más satánico, ese hasta lo premian, hermano, por ser el más bonito para ellos. Cuando dice la palabra, hay de aquel que a lo bueno le diga malo y a lo malo le diga bueno. Hay de aquel, hermano.
Así es, Señor. ¿Puede el cristiano celebrar Halloween o Día de Muertos? El siguiente, hermana, por favor. ¿Puede o no puede? No. Esa es la pregunta. En primer lugar, hermano, debemos recordar que Dios prohibió rotundamente, escucha, Dios prohibió, no lo hizo un presidente, no lo hizo un emperador, fue Dios, Amén. Jehová de los ejércitos, hermano. Aleluya. Dios prohibió rotundamente a su pueblo mezclarse con las tradiciones de otros pueblos. Lo prohibió totalmente. No quiero que se mezclen con las tradiciones de otros pueblos. El que uno haga caso omiso a esta indicación de Dios, hermano, indefectiblemente encenderá la ira de Dios. Quiero que vayas conmigo a Ezequiel capítulo 11, verso 12. Hermano Inocente, si lo tiene, léalo, por favor, hermano. Ezequiel capítulo 11, verso 12. Bendito sea el nombre de Cristo. Así dice la palabra del Señor. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis ordenanzas, ni habéis hecho mis juicios, sino según los juicios de las gentes que están en vuestros alrededores habéis hecho. Aleluya. Si nosotros leemos un poquito atrás, hermanos, de ese capítulo, es Dios a través de Ezequiel hablándole al pueblo de Israel, diciéndole, hermano, mira, te pongo en contexto tantito. Había unos hombres en Israel que les encantaba poner piedra de tropiezo a los israelitas, que les gustaba matar gente dentro del pueblo de Israel, acusar en falso, etc. Y Dios le reveló eso a Ezequiel y le dijo, mira, estos que andan tramando poner olla hirviendo en Israel, a ellos les será ejecutado juicio de mi parte. Y cuando llegamos nosotros al verso 12, encontramos el por qué Dios va a derramar su ira y su juicio sobre el pueblo de Israel. Porque dice, hermano, sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos. En pocas palabras, no habéis andado en mi ley, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones, mira, que os rodean, habéis hecho. Los que estamos aquí somos pueblos de Dios, hermano. Somos hijos de luz, somos hijos del Señor. Amén. Y nosotros no podemos estarnos mezclando con las costumbres de este pueblo, Así es, Señor. con las costumbres de esta nación, Gracias. con las costumbres de este planeta, hermano. Porque nuestra patria, ¿dónde es, hermano? Es celestial, nuestra patria. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. En primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21, da la siguiente, hermana, por favor. Dice la palabra, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneros de toda especie de mal. Mira, qué curiosa palabra, hermano. La palabra menciona que lo examinemos todo y que retengamos lo bueno, dice la palabra. Amén. Y dice, absteneos de toda especie de mal. Mis amados hermanos, si nosotros sabemos que Halloween viene de un origen pagano, de un origen satánico, hermanos, si nosotros sabemos que tiene un origen meramente demoníaco, ¿qué haces tú, hermano, compartiendo estas tradiciones? Y son de muchas cosas las tradiciones, ¿eh? No solamente en vestirse y que dejes a tus hijos o que tú mismo vayas a pedir dulces de casa en casa. Tiene que ver con todo lo que hay, mercadotecnia en donde sea, hermano, y tú tienes que guardarlo. Si tú eres panadero, mi hermano, que me escuchas, y eres hijo de Dios, pero te la pasas haciendo pan de muerte, estás pecando delante de Dios. Amén. Juicio va a caer a tu casa. Así es, Señor. Dios mismo te va a reprender. Si tú eres comerciante, escucha lo que te voy a decir, eres comerciante. Y dentro de tu práctica comercial, vendes calabazas, vendes tazas, vendes copal, vendes todo lo que es, hermano, para atribuírselo a los muertos, estás pecando delante de Dios. Así es, Y Señor. juicio va a caer a tu vida. Si tú eres una persona que dice, ay, no pasa nada, hermano, es bien exagerado, prueba a Dios. Prueba a Dios, hermano. Y verás que dentro de poco verás caer la ira. Durante el año definitivamente son estos días, hermano. Amén.
en donde toda la gloria y la honra que es exclusivamente de Dios se la dan a Satanás. Señor lo reprenda. Hermano, quiero que entiendas que esta fecha para nada es de convivencia social. Hay una esfera espiritual activa como no hay en todo el año, que si Dios te abriera los ojos espirituales, podrías ver las huestes demoníacas, las potestades, los gobernadores, los príncipes de este siglo, hermano, cómo andan de casa en casa, y los cristianos abriendo esas puertas en sus hogares. Hay poder en Cristo Así es, Jesús. Señor. Apenas hace un par de días, o ayer, ya ni me acuerdo, hermano, si fue ayer o antier, mientras estábamos platicando mi esposa y yo, la televisión estaba encendida. Y ahora pues mejor la tenemos apagada, hermano. ¿Sabes por qué? Porque todos los comerciales que salen, hermano, tienen que ver con el diablo. Tengo una hija pequeña y tengo una hija mayor. ¿Sabes qué voy a hacer yo si no tengo cuidado de lo que andan observando mis hijas, hermano? Van a caer enfermas. Después voy a empezar a notar, hermano, que ya no quieren asistir al culto. Después voy a empezar a notar como que ya con Dios ya no quieren nada. Después van a empezar a decir, es que me siento mal, papá, es que me siento mal, mamá. Después van a empezar a decir groserías. Después van a empezar, hermano, a hacer manifestación demoníaca en su cuarto, en su cama. Después van a empezar a decir, tengo visitas raras, veo cosas, escucho cosas, se mueve la cama, escucho cómo rasgan las paredes. ¿Sabes qué es, hermano? Abriste portales espirituales que debiste haber cerrado desde antes. Así es, Señor Jesús. Y en vez, hermano, de que la iglesia en este tiempo esté activa en el discernimiento del Espíritu, mira, hermano, está dormida, está fría. ¿Sabes por qué razón? Porque, hermano, está tan alejado del Señor, que para él estas fiestas son ya común y corriente. Me acuerdo muy bien, hace un par de años, hermano, yo veía una prédica de un siervo de antaño, por los años aproximadamente 80, finales de los 80. Y él decía lo siguiente, en estas fechas, porque mira, hermano, la implementación del Halloween no tuvo su auge más que a inicios de los 70s. Ahorita vamos a pasar para allá. Y ese hermano, este varón, hermano, decía lo siguiente: el Señor me mostró lo que se mueve en las calles. Y decía este varón, si tú pudieras ver lo que el Señor me dejó mostrar y ver cada uno de los demonios que pasa riéndose en los hogares, definitivamente estos días tú estarías arrodillado, ayunando, llorándole al Señor, gimiendo con el Espíritu, hermanos, para que ninguna de esas huestes entre en tu casa. Pero como no lo ves, y como participas de ello, y como bromeas con ello, hermano, se te hace muy sencillo hacerlo. Cuando dice la palabra en el verso que iniciamos, aún es vergüenza pronunciarlo, hermano, para los que son hijos de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Dale a la siguiente, hermana, por favor. Vendrá un tiempo, mis hermanos, escucha lo que te voy a decir. Vendrá un tiempo cuando dice la palabra, no sufrirán de sana doctrina. ¿De quién está hablando? De la iglesia del Señor. Va a venir un tiempo en donde van a venir lobos rapaces, vestidos de oveja, pero en realidad, hermano, traen al diablo adentro, que van a empezar, hermano, a decir tanta lisonjería y tantas sandeces por el oír de los que están alejados del Señor. Mira, es tan fácil descubrir y ver, hermano, a alguien que va a caer bien redondito cuando alguien, un testigo lo visite, un adventista, un católico, porque no está activo en los dones del Espíritu, hermano. No está activo en la palabra de Dios. No está activo, hermano, en el Espíritu Santo. Y cuando estas personas llegan a estas festividades, se les hace muy fácil ser partícipe de estas convivencias. Y peor aún, hermano, si llega alguien, un predicador, un pastor, que sí le agrada en ese tipo de fiestas. Uy, hermano, Hay poder en Cristo Jesús. se trae ahora hasta toda la familia, lo que nunca antes había hecho, hermano. Ahora se trae hasta los tíos y los primos, porque dice, ay, este sí me gusta, dándole, hermano, rienda suelta a la carne, dice la palabra.
Habrá un tiempo cuando no sufrirán de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice la palabra. Y mira lo que dice al final: apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. A la siguiente, hermano, por favor. Busca en el reproductor, mueve el mouse y busca el reproductor, por favor. Quiero que pongas mucha atención a lo que se va a decir. Mueve el mouse, hermano. No, mueve el mouse, ponlo en grande y mueve el mouse hasta que encuentres el reproductor. Pon mucha atención, hermano, a lo que se va a escuchar. Lo que se va a hablar ahorita en este momento es de alguien muy conocido por todos nosotros. Alguien, hermano, al cual a lo mejor tú has estado poniéndolo como ejemplo, cantando inclusive hasta sus canciones. Pero quiero que te pongas, hermano, y que cheques lo que dice este personaje. ¿Ya lo encontraste, no? Vive Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es Dios. ¿Dónde está? Alaba el nombre de Dios, hermano. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Grande es Dios. Gloria a Cristo. Cristo vive. Él es poderoso. Alaba a Dios, hermano. Alaba a Dios. Amén. Cristo Jesús. Alaba a Cristo. Aleluya. Grande, grande es Dios. Él está, hermano, en este lugar. Aleluya. Hay que darle toda la gloria al Señor. Alabanza, Señor. Aleluya. Santo es Dios, aleluya. Vive Quiero Jesús. que pongas mucha atención, hermano, a lo que va a decir este personaje. ¿Está desconectado el audio, hermano? ¿Le desconectaste el cable? Vive Jesús. Grande es Dios, aleluya. Déjame empezar diciendo que conozco exactamente la historia de Halloween. ¿Sí sabes La he quién leído es? muchas veces. ¿Le conoces Sé de tu qué voz? se trata. No tengo que explicársela a todos ustedes porque ustedes la conocen también. Grabaron, hermano, escondidamente es en un congreso de fiesta de origen pagano, algo que se practicaba en el norte de Europa hace muchos siglos antes de que llegara el cristianismo a ese lugar. Había una superstición que cuando se acababa el verano iba a empezar el invierno, los espíritus venían, entonces la gente se vestía, se ponía un disfraz para despistar a los demonios y que no vinieran y se hicieran daño. Estoy simplificando la historia. Cuando el cristianismo llega al norte de Europa y vieron esta fiesta de los disfraces supuestamente para ahuyentar a los demonios, el cristiano o los cristianos de aquellos tiempos deciden y dicen: vamos a redimir esta fecha. Y una celebración que había en mayo, que es la celebración, era la celebración de los santos, el Día de los Santos, dijeron: vamos a cambiarla para el 31 de octubre. De hecho, la palabra Halloween quiere decir todos los santos o la noche de los santos. Porque lo que hicieron los cristianos es simplemente tomar una fecha y decir: vamos a ponerla en esta fecha, que hay superstición de demonios, y vamos a Pon hacer una atención a lo que dice esta persona, hermano. Esa fue la intención de los cristianos. Sabiendo esto como historia, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? ¿Qué debemos hacer como cristianos? ¿Participamos o no participamos? ¿Apagamos las luces de nuestra casa y nos encerramos? ¿O prendemos las luces? ¿Prendemos las luces y damos dulces? ¿O prendemos las luces y damos folletos que hablan del satanismo y de la posesión demoníaca a la gente que viene a nuestra casa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no invitamos a los cristianos de hace muchos siglos que dijeron: nosotros no nos vamos a amedrentar por esta celebración, de esta fiesta, nosotros le vamos a dar algo de valor cristiano, vamos a redimir esta fiesta? Pero yo tengo un consejo para ti. Bueno, Pecos creció en Estados Unidos y ella desde niña se vestía y salía a pedir dulces y entregaban dulces en su casa. Yo tengo muchísimos amigos que lo hicieron toda la vida. Santo No son Dios. ningún endemoniado, no son ningún satanista, ni nada por el estilo.
¿Tú te imaginas que los niños que salen a pedir dulces el día de Halloween se reúnen en su casa con los papás y los papás les dicen: ok, niños, esta es la noche del cumpleaños de Satanás, vamos a salir a adorarlo por las calles? Sí, hay demonios que nos van a acompañar y van a andar con nosotros en este viaje. ¿Quién cree eso? Nadie cree eso. Nadie piensa de esa manera. Pero los cristianos hemos entrado en una de esas conspiraciones en las que, el día... Si realmente queremos pensar en noches que hacen daño, calculemos las muertes que hay en la noche de Halloween y las muertes que hay en Navidad o Año Nuevo o el día de San Valentín o el 16 de septiembre. O sea, no hay comparación. Pero la iglesia, como no nos gusta la diversión, buscamos algo para rechazarlo. ¿Te das cuenta? No tenemos que rechazar este tipo de cosas porque nadie, escúchame, al menos algún extraño, algún raro por ahí escondido en algún lugar, piensa que es de los demonios. La mayoría de los niños andan pidiendo dulces y divirtiéndose. Nosotros, cuando nuestros hijos estaban pequeños, íbamos a una iglesia donde no se creía en Halloween y nosotros, por respeto, no salíamos a pedir dulces, pero en mi casa pecos vestían nuestros niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca creímos en eso, nunca creímos que era necesario negarles eso. ¿Qué es lo que yo recomiendo que hagan? Y no lo tienes que hacer, ¿verdad? Cómprate un disfraz, compra dulces, ponte el disfraz la noche de Halloween, regala dulces, ve y recibe dulces de tus vecinos, conoce a tus vecinos, establece nuevas relaciones. La mayoría de los cristianos son mal vistos en estas celebraciones, ¿verdad? Porque ahí están entregando los folletitos de chic en contra de Halloween, ¿verdad? Cuando vienen a su casa y medio severos y que no conoces el origen de esta fecha. No contaminen la mente de la gente, por favor, o sea, porque si nos ponemos a pensar en fechas que tienen origen pagano, casi todas nuestras fechas tienen origen pagano. Navidad tiene origen pagano también, pero se ha redimido. Hay muchas fechas que tienen origen pagano. Los días de la semana, los nombres de la semana tienen que ver con dioses paganos. Los meses del año tienen que ver con nombres paganos. Imagínate, yo voy a decirle ya a los meses del año de esa manera, les voy a poner un nombre cristiano a los meses. No podemos hacer esas cosas. Vivimos en el mundo, seamos luz para los demás. Dale la siguiente. Dale la siguiente, por favor. ¿Sí pudieron saber quién era el hermano? No soy yo. ¿No reconocieron quién era el hermano? Hijo del diablo. Él es el que canta: cuidaré mis ojos. ¿Ya saben quién es? Es Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero está diciéndole a esa iglesia que como la iglesia no le gusta la diversión, escucha, hermano, lo que está diciendo este personaje que tiene a millones, hermano, de verdad, sonámbulos ante su presencia. Los tiene encantados, hermano, con sus canciones, que ahorita ya no hablan nada de Dios, nada de Dios habla ese personaje. Inició bien y terminó mal. Dice en el minuto 3, ahí, hermana, donde está la imagen, mueve el cursor para que puedas encontrar el reproductor. Y quiero que la adelantes, hermana, por favor, en el minuto 3:20. En el minuto 3:20 con el cursor. Dice él en el minuto 3:20, como a la iglesia no le gusta la diversión, ¿puedes creerlo? Hermano inocente, mientras busque Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. En el minuto 3:20, hermano. Más adelante, más. Un poquito menos. Ahí déjala, ahí reproduce. Ahí dale clic. Y reproduce, hermana, y yo te voy a decir cuándo le vas a parar. Comparación. Pero la iglesia, como no nos gusta la diversión, Párale. Ahí está.
como a la iglesia no le gusta la diversión, dice. Pero hermano, ¿qué dice Efesios 5, 15 a 17, hermano? Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aleluya. La iglesia, hermano, tiene tiempo en este tiempo para la diversión. Yo te hago esa pregunta, hermano. Para empezar, este personaje trata de alguna manera suavizar el mensaje de lo que representa Halloween y anda diciendo, hermano, que no les contaminemos, escucha esto, la mente a la gente que venga aquí a tocarnos la puerta para pedir su calavera. Mira cómo esta persona sagaz, como dice la Biblia, para hacer caer al pueblo, dice lo siguiente él, como a la iglesia no le gusta la diversión, diciendo que prácticamente a la iglesia, nosotros que somos la esposa del Cordero, Aleluya. somos una iglesia frígida, una iglesia que no necesita reírse y que somos apáticos a los demás cuando la palabra de Dios nos dice, sino más bien que nosotros mismos nos examinemos, dice la palabra. Que nosotros mismos diligentemente veamos que no nos estemos comportando como necios, sino como sabios. Y dice la palabra, aprovechando el verso 16, ¿qué dice, hermano? Aprovechando el tiempo, dice, sabiendo que son tiempos malos. Aprovechando el tiempo. ¿Cómo se alaba en el nombre de Jesús? Amén. Este personaje no tiene idea y no sabe, o mejor dicho, sí sabe, pero muy seguramente lo está utilizando el enemigo en este último tiempo para hacer caer a millones. En el minuto 3:26, hermana, pone en el minuto 3:26. Poquito antes, déjalo que camine ahí. Dice él, no tenemos que rechazar este tipo de... Mira, dice literalmente, dice, no tenemos que rechazar este tipo de cosas. Reprodúcelo, hermana, por favor. No muevas el cursor de ahí nada más, para que no se pierda. Vamos a algo para rechazarlo. No tenemos que rechazar este tipo de cosas. No tenemos que rechazar este tipo de cosas, dice. Es decir, que si alguien viene a tu puerta, vamos a suponer, mis hermanos, que mi hermana Cleme está en su casita y ya unos niños le tocan, hermana Cleme, usted, claro, hermano, no le va a dar nada. Pero dice esta persona que ya se autonombró pastor y maestro, aparte de cantante cristiano, que nosotros no lo rechacemos, dice. Y lo peor, hermano, que hagamos copartícipes de esta festividad. Mira, hermano, como dice la palabra de Dios, no ignorando las maquinaciones del enemigo. Lamentablemente a la iglesia, mis hermanos, los tiene encantados ahí, los tiene totalmente hipnotizados. ¿No sabes por qué? Porque les gusta este tipo de cosas. Así es. Están, hermano, como el pueblo de Israel cuando Dios les dijo, no participes de las tradiciones de ese pueblo. ¿Y qué hace Israel, hermano? Ahí va a hacer lo mismo que el pueblo, hermano. Y he visto, de verdad, he visto cantidad de cristianos que a sus hijitos les compran sus libretas, mira, pero con la portada, hermano, ahí del diablo, hermano. Porque se vaya a la primaria con la portada del diablo. No tiene nada de malo, hermano, dice. He visitado, hermano, casas de siervos de Dios. Y, hermano, hemos pasado inclusive hasta orar a sus habitaciones. Pero mira, tiene el cobertor del hombre araña. Tiene el cobertor, hermano, del hombre murciélago. Ahí tiene el cobertor del Superman, hermano. ¿Sí? Y después andan diciendo, hermano, ¿y por qué me va mal? Entonces, porque tienes anatema en tu casa, hermano. Así es, Señor. Así de sencillo. Así es, Señor. Habla, Padre. Agarra, baja y... Hermano, estamos inundados de esta basura en el mundo. Pero ¿sabes qué pasa? Que como nos sentimos muy santos y muy expertos en la materia y nos sentimos más sabios que Pablo, decimos, no, pero pues eso a mí no me pasa nada, hermano. No, es que yo soy maduro para los inmaduros, hermano, eso, pero yo soy maduro, sé que no hay poder en eso.
y empiezan a descontextualizar la palabra de Dios. Vive Dios. A sabiendas, hermano, que esto van a caer igualito que esa persona. Van a empezar a decir herejías y van a empezar a hacer piedra de tropiezo para muchas otras personas. Que el Señor tenga misericordia. Amén. Quiero leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, verso 21, hermano, contestándole a este personaje, a este cantante, este pseudo cristiano, que él dice: no tenemos que rechazar este tipo de cosas, pero Primera de Corintios 10, 21, dice la palabra: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, dice la Biblia. Así es. Sí, amén. Vuelvo a repetir: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede, hermano. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Hay dos caminos únicamente. En el minuto 3:45, esa persona que se hace llamar cristiano y pastor menciona lo siguiente, hermano, haciendo referencia a sus hijos: nunca creímos que era necesario negarles eso. Él habla de sus hijos. Y él menciona que visitó una iglesia en donde era una iglesia pues muy atrasada, una iglesia desactualizada. Él habla y hace alusión de una iglesia donde pues ahí no lo celebraban, haciendo casi diciendo: pues están mal, pobres inexpertos, pobres inmaduros. Por respeto a ellos no lo hacíamos, pero en la casa los vestíamos. Y él dice lo siguiente en el minuto 3:45: nunca creímos que era necesario negarles eso. Reprodúcelo, hermano, por favor. Donde no se creía en Halloween, y nosotros por respeto no salíamos a pedir dulces, pero en mi casa espejos vestían nuestros niños. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Su esposa vestía a los niños. Reproduce, hermano. Y menciona en ese minuto: nunca creímos que era necesario negarles eso. Nunca creímos, hermano. Mira a cómo llega el hombre sin Dios. Se le subió la fama a este varón, hermano. Se le subió, hermano, el dinero a este varón. Y ahora anda diciendo herejía y medio. Minuto 3, hermano, 45. salíamos a pedir dulces, pero en mi casa espejos vestían nuestros niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca creímos en eso, nunca creímos que era necesario negarles eso. No, ¿Qué es lo que yo recomiendo que hagan? No lo tienes que hacer, ¿verdad? Cómprate un disfraz. Quítala, hermana, por favor. Compra. Pero dice la palabra en Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mira qué tremenda enseñanza. Él dice: no creímos que era necesario, los vestíamos. Pero la palabra dice lo contrario, mis hermanos. La palabra menciona que si tú tienes hijos y ves que tus hijos están haciendo parte o copartícipes de cosas que a Dios no le agradan, dice: reprenderlos, dice la palabra. Amén. Y amonéstalos en el Señor. Es decir, que hables con ellos. Que les digas: ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Esto no le agrada al Señor, tú no lo hagas. Ya hablaste 2, 3 veces, hermano, entonces repréndelo. Pero amonéstalo en el Señor, hermano. Que sepa el por qué lo estás amonestando. Ahora se preguntará, no sé cuántos conozcan al hijo de este personaje, que él empezó en el mundo también ahí de la música porque quería la misma fama que su papá, pero hoy, hermano, él ya es declarado ateo. El hijo de Jesús Edán Romero, él ya está declarado como ateo, hermano, desde el 2018. Vive Dios. ¿Pero por qué, hermano, si él creció en cuna cristiana? ¿Pero por qué si él antes cantaba para Dios también? Pues porque nunca creyó, hermano, él que era necesario quitarles eso. Porque él nunca creyó que era necesario decirle a su hijo: lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Lo que estás haciendo es que te vas a ir al infierno. Lo que estás haciendo tú es simplemente provocar ira a Dios. Hay padres que no pueden llamarle atención a sus hijos porque son gobernados por sus hijos, hermano. Pero la palabra te dice y te da la sabiduría de que si un hijo tuyo se va a la derecha o a la izquierda, amonéstalo. Amén.
Repréndelo en el Señor, hermano. Amén. Y vas a ver cómo ese niño va a caminar derechito, hermano, derechito de Aleluya. la mano del Señor. Ponle, hermana, por favor, en el minuto 3:58. Negarles eso. ¿Qué es lo que yo recomiendo que hagan? Y no lo tienes que hacer, ¿verdad? Cómprate un disfraz. Compra dulces. Ponte el disfraz la noche de Halloween. Regala dulces. Ve y recibe dulces de tus vecinos. Conoce a tus vecinos. Cómprate un disfraz, dice este amigo. Y ten por seguro, hermano, que ahí al término del video le estaban aplaudiendo, ¿eh? Le estaban aplaudiendo a este varón. Nosotros, si nosotros, hermano, hiciéramos esto lo que él dice, y hoy hacemos una noche evangelística del Día de Muertos, hermano, mira, tendríamos, hermano, de aquí hasta la otra cuadra llenos de gente. Aquí, hermano. Un montón de jóvenes, hermano, tendríamos unos aquí, hermano. Tendríamos muchísimas familias, hermano, que vendrían. ¿Sabes por qué? Porque les gusta hacer las cosas de la carne. No les gusta la santidad, hermano. No les gusta la santidad. Juegan a ser cristianos, juegan a ser siervos, siervas de Dios, hermano. Pero cuando se trata de demostrar que eres hijo de luz, se esconden detrás, hermano, de las colinas, de las puertas, de las piedras. Dice este varón: yo te recomiendo, no lo tienes que hacer, pero pues te lo recomiendo. Él como figura pública, él como pastor de no sé qué iglesia, y ahora maestro, porque se autonombró maestro. Dice: cómprate un disfraz. Dice después: compra dulces. Después dice: ponte el disfraz y regala dulces. Hay poder en el Señor Jesús, hermano. El Señor lo reprenda. Ese varón, Y más hay. escucharemos noticias de ese varón, Sí, te lo Señor. aseguro. Escucharemos noticias de cómo terminará este varón, ¿Qué va a ser? de que está llevando a miles al infierno, siendo ahorita él un vaso del mismo diablo, hermano. Sin temor lo digo, él es un vaso de Satanás en este momento para llevar a miles al Así infierno. es. Así es, Padre, líbranos, Señor Jesús. Así que debes de tener cuidado ahorita de Jesús, sus nuevas discografías que vayas sacando, hermano, porque de Cristo no trae nada este varón, no tiene nada. Cómprate un disfraz, dice, pero Primera de Corintios 10:23, hermano, mira lo que dice la palabra: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hermano, ¿puedo comer pan de muerto? Haz lo que quieras, hermano. Haz lo que quieras. Eres tú el que se va a ir al infierno. Pero dice la palabra de Dios: no te es lícito, no te es conveniente hacerlo. Amén. Hermano, ¿puedo llevar a mi hijo al festival? Hermano, por favor. Hermana, haz lo que gustes, haz lo que quieras. No soy yo el que se va a ir al infierno, pero la palabra te está diciendo que no te conviene, Amén. que no lo lleves. Así de sencillo, hermano. Muchas de las veces me preguntan: ¿qué debo hacer, hermano, ante una escuela que me están pidiendo y que vaya por esto y aquello? No vayas, hermana. No vayas, hermano. Así de sencillo. Habla con tu maestro, con tu director. Mira, hermano, yo te lo digo por mí, por mi testimonio, porque yo siempre lo he hecho y nunca he tenido problemas. Gloria a Dios. Pero tienes que decirlo con autoridad. Cristo vive. Tienes que decirlo, hermano, creyendo en el Señor Jesús. Amén. Todas las veces que mi hija ha tenido que participar de algo, no, tenemos que ir con la maestra y le tenemos que decir: maestra, no participamos de eso, punto final. Califíquele de otra manera, y si no le quiere calificar, no hay ningún problema, ¿sí? Pero ese día no venir. Ok, Señor, bueno, le podemos calificar de otra manera. Cuando alguien habla con autoridad del Señor, hermano, Sí, amén. el Señor te respalda. Cristo vive, aleluya. Sí, cuando tú vas, hermano, en el nombre de Jesús, hermano, no hay diablo que quiera hacerte cosas, hermano. Amén. Pero tú tienes que ir en el nombre de Jesús, Amén. convencido, y tienes que ir, hermano, con plena convicción de que tú quieres agradar a Cristo antes que a los hombres. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Ahí adelantito, hermano, en 2 de Corintios, capítulo 6, del verso 14 al 18, mira, la palabra dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nosotros somos noviecitos del incrédulo, hermano, del mundano. ¿Lo sabías que esto aplica para todas las áreas cristianas de la vida?
Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es Dios hablándote hoy, hermano. Amén. ¿Y qué comunión las luz con las tinieblas? Así es, Dios. Ay, hermano, es que mi hermana, mi hermano va a hacer nos invitó, tiene años que no lo veo. Y ahí va el hermanito, la hermanita. Va a una fiesta del mismo diablo, hermano. Y cuando va en el camino, lo atropellaron, se estrelló el carro. Cuando va en el camino, hermano, se ahogó, le cayó mala comida. Está endemoniado, hermano. Ofrendado para los muertos esa comida. Y luego te preguntas por qué vives mal. ¿Por qué tu matrimonio va de mal en peor? ¿Por qué tu economía cada vez va más peor, hermano? ¿Por qué el negocio ya no fructifica? ¿Por qué no encuentras trabajo? No os unáis en yugo desigual, hermano. Amén. No te unas en yugo desigual. Dice la palabra de Dios que el que no abandonare padre y madre, dice la palabra, el tal no es digno de ser discípulo, hijo del Señor Jesús. Amén. No es digno, hermano, de ser llamado hijo de Dios. Y con eso no quiero decir, el Señor no quiere decir que tú vas a abandonar a tus padres. Es la primera promesa, es el primer mandamiento, hermano, que honrarás a tus padres y a tu padre y a tu madre. Pero el Señor Jesús está diciendo, yo soy primero. Amén. Antes que tus padres. Gloria a Dios. Yo soy primero antes que tus hermanos. Señor. Yo soy antes que tus hijos. Antes que tu esposo, antes que tu esposa, yo soy primero, dice el Señor, hermano. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria. Dice el verso 15 de 2 de Corintios 6. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? En pocas palabras, ¿qué concordancia tiene Cristo con Satanás, hermano? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mira qué tremendo, hermano. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Sí sabes, ¿verdad, hermano? Que eres templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Y si tú eres un verdadero hijo de luz, un verdadero hijo de Dios, el Espíritu de Dios habita dentro de ti. Dice la palabra, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No estoy hablando únicamente, hermano, que estuvo el coheterío el día de ayer, hermano, con lo del San Judas y no sé qué tantas cosas, hermano, empezaron a aventar. ¿Sí? No dejaron ni dormir. En mis contactos que tengo de Facebook, inclusive, gente, hermano, mira, gente católica inclusive, escribiendo en sus estados de Facebook poniendo, por favor, ¿ustedes creen que San Judita necesita tanto cohete? Dejen en paz a los perritos. Católicos contra católicos, hermano. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No puede haber acuerdo, hermano. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y mira con lo que termina el Señor, hermano, en el verso 17. Por lo cual, quédate en medio de ellos. Eso dice la palabra, ¿verdad? Por lo cual, salid en medio de ellos, dice la palabra, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Bendito sea el nombre de Cristo. Dando grandes palmas a Jesús, hermano. Salid en medio de ellos. No participes, hermano, de las cosas del mundo, del Satanás. Apártate, dice el Señor. No toquéis lo inmundo. No lo toquéis. No toquéis lo inmundo. Y si tú haces todo eso, el Señor te recibirá, dice la palabra. Dale la siguiente, hermano. Gloria a Jehová. Gloria a Dios. Cristo vive. Halloween es satánico, hermano. A mí me hubiera gustado que se pudieran haber visto, hermano, las diapositivas. Pero ese personaje que está ahí, hermano, ese es el sacerdote mayor de Catemaco, ese señor. Salió en un reality show de TV Azteca, hermano, apenas hace un par de años. En un show de cocina. Esa persona que está ahí, hermano, esa persona que está ahí con todo su disfraz y el pentagrama, es el brujo mayor, de mayor jerarquía en Catemaco, Veracruz.
Y él literalmente con palabras textuales, él dice, hermano, lo siguiente: Halloween es el mayor día de todo satánico en el mundo. Señor lo reprenda. Halloween representa para nosotros la visita de nuestro Señor a esta tierra. Mira, hermano, Hay lo que poder en Cristo representa Jesús. Halloween. Hermano, para que tú te des una idea, hay un video que yo quise mostrar que cuando yo oré al Señor para esta presentación, yo sentí en mi corazón, hermano, que me dijo el Señor: quítalo, no lo muestres. Y no porque a lo mejor iban a salir cosas feas o grotescas. Era un señor hablando, un ex satanista, hermano. Pero en mi corazón el Señor me hizo sentir, hermano, que lo quitara, porque dice muchas cosas que ustedes, mis hermanos de esta iglesia Adonai, son curiosos para el pecado. Así es. Así me hacía sentir el Espíritu, hermano, anoche. Así es, Por Padre. esa razón no lo puse. Por esa razón lo quité de la presentación. Estoy seguro que el Señor va a revelar quién es. Amén. Aquí hay Aleluya. gente en esta iglesia curiosa para el pecado, y por esa razón, hermano, lo quité completamente. Pero quiero decirte que esta persona que habla en ese video que quité, él habla de lo que sucede, hermano, 4 semanas antes de que venga esta fecha. Los satánicos, hermano, ahorita están ayunando para el día Señor lo reprenda. Ellos tienen 6 semanas de fiesta, iniciando, hermano, completamente lo que es el mes de octubre y las 2 primeras semanas de noviembre, donde la cúspide de su fecha, ¿cuál crees que es? El 31 de octubre. Esa es la fecha máxima, Señor, en donde para ellos, hermanos, se revela su señor Belial, Satanás, que el Señor lo reprende. hay poder en Cristo Jesús. Y está con ellos en ese día. Yo nada más cuando lo escuchaba decía, pues qué iluso, ¿verdad? Este satánico, porque pues yo dudo mucho que lo visite el diablo a él personalmente. ¿Sabes por qué razón, hermano? Porque Satanás no tiene el poder de Dios. Así es, Señor. Aleluya. Él solamente puede ser una vez, en un solo lugar, hermano. Amén. Él no puede estar en varios lugares a la vez como nuestro Dios. Así es. Así que si él decide visitarlo, él no puede visitar a los brujos, hermano, de Irlanda. Así que yo dentro de mí, pues el diablo no te visita, no eres muy especial para él. Pero a lo que quiero llegar, hermano, es que Halloween, ahorita en este momento, hoy 30, mis amados hermanos, ya están preparadas las doncellas, las vírgenes y los bebés que van a ser sacrificados. Hay poder en Cristo Jesús. Es tremendo, hermano, lo que hay en este día. Para los satanistas y las brujas, hermano, Halloween no es un juego, es su más solemne ceremonia del año. Los principales promotores del Halloween, ¿sabes quiénes son? Las escuelas, hermano. Son los principales promotores de estas fiestas. Así es. La Iglesia Católica Romana, con la fiesta de todos los santos, el Día de Muertos o fieles difuntos, son los 2 máximos exponentes promotores de estas fiestas satánicas que se están haciendo. Y falta todavía que veamos lo del Día de Muertos. Dale la siguiente, hermana, por favor. ¿Te has preguntado, no sé si has tenido la curiosidad de buscar, hermano, en las estadísticas de la población? Porque yo sí me di a la tarea de investigarlo. Que en esta fecha, hermano, a partir de hoy 30 hasta el 2 de noviembre, es cuando más niños se pierden y más señoritas, hermanas y hermanos que nos escuchan, son raptados o secuestrados. ¿Te has preguntado por qué razón? Mira las estadísticas nada más de México, hermano. No hay otra fecha más grande en México en donde se secuestran y se pierden niños que en estas fechas. ¿Sabes por qué razón? Precisamente, hermano, para rendir tributo al diablo, que el Señor reprenda al Señor diablo. lo reprenda en el nombre de Jesús. En esta imagen yo ponía, hermano, esta calabaza enorme y 2 niños ahí contentos, sin saber, hermano, que ellos están siendo preparados para lo que va a ser el final de sus vidas.
No voy a entrar en detalles de todo lo que hacen, hermano, estas personas para con estos niños. Es grotesco. Hacen lo mismito que hacían los druidas que veíamos al principio, por lo cual los romanos, quienes eran sádicos ya de por sí, hermano, dijeron, no, esto está por encima de nosotros. Roma es, hermano, la bestia, dice la palabra, según Daniel 9 y según Daniel 2, hermano, que Roma es la cuarta bestia más horrible de todas las que vio Daniel. Muy diferente a las demás, dice la palabra. Bueno, hermano, dice la historia que cuando Roma llegó a estas personas, se sorprendieron de lo grotesco, de lo gore que era, hermano, ver a ese tipo de personas con lo que hacían a los niños. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí sea la gloria, aleluya. Quiero que le des, por favor, hermana, la siguiente diapositiva. Santo es Dios. Esto pasó exactamente hace 12 horas, hermano. Estampida en Seúl, más de 150 muertos en un festival de Halloween en Corea del Sur. Ahorita es noticia mundial, hermano, eso. Eso es noticia mundial. Se actualizaron las cifras hasta hace apenas una hora que lo chequé, hermano. 157 muertos, hermano. 157 muertos. Dale al siguiente, hermana, reproduce el video. Santo es Dios. Por favor. Vive Dios. Todo, hermano, por estar haciendo cosas atrás, hermano, de índole satánico. Grande Glorificamos Jesús. al nombre de Jesús. Aleluya. Te ayudo, hermano. Grande, aleluya, aleluya. Aleluya. Santo es Dios. Vamos a dejar el cursor aquí para que no se pierda. Cuerpos alineados a lo largo de un camino y docenas de civiles dando RCP, mientras suena la música de los barrios cercanos. Una noche de celebración de Halloween en Seúl se convirtió en una noche de auténtico horror, después de que una gran multitud se metiera en una calle estrecha y con pendiente aplastando a la gente hasta la muerte. El incidente ocurrió cuando un gran número de personas que participaban en el festival de Halloween se cayó, lo que provocó la muerte de muchos de los participantes. Algunos supervivientes informaron de que la multitud se volvió cada vez más revoltosa antes del aplastamiento, y otros dijeron que estuvieron atrapados durante una hora antes de ser rescatados. Había mucha gente siendo empujada y yo quedé atrapado entre la multitud y no pude salir al principio. Era inevitable que ocurriera un accidente. Se estima que 100.000 personas habían acudido al barrio de Itaewon de Seúl para las celebraciones de Halloween por primera vez desde 2019, con las restricciones de COVID sobre las reuniones finalmente levantadas. Tras la aglomeración, las autoridades enviaron un mensaje de texto a todos los móviles del distrito de Yongsan, diciendo a la gente que se fuera a casa debido a una situación de emergencia cerca del Hotel Hamilton. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, emitió un comunicado en el que pedía que se revisara la seguridad de los lugares de celebración. La siguiente, hermano. Es la misma noticia. En pocas palabras, ¿puede el cristiano celebrar Halloween? No, rotundamente, hermano. 157 personas, hermano, caminando en un callejón vestidos de diablos, en una pendiente se cayeron, y yo estoy seguro, hermano, que ahí Satanás se apoderó de ellos. Se endemoniaron, hermano, en ese momento. Hermano, es increíble que como una estampida de personas sobre un callejón, en pleno juicio de tus facultades, si estás viendo que todos están, hermano, caídos, tú haces lo posible por frenarte, hermano. Es una cadenita de frenado, ¿sí? Tratas de evitar pisar, tratas de hacer lo imposible por no ocasionar daños. Pero ¿sabes qué pasó, hermano? Que estaban endemoniados, ¿sí? ¿Se acuerdan de cuando el Señor sacó, hermano, del Gadareno? ¿Cuántos demonios? ¿Cuántos se acuerdan, hermano? Dice la palabra, hermanos, que sacó legión de demonios. Un aproximado entre 5 a 7 mil demonios de una legión romana. Y dice la palabra, hermano, que cuando estos demonios salieron de este hombre, se fueron directamente unos animales que enloquecieron, a unos marranos, a unos cerdos. Y dice que entre todos ellos empezaron a empujar y buscaron la muerte. Eso le pasó a estas gentes, hermano. Legiones de demonios, hermano, en estas calles, en estos cielos que ahorita estamos.
que si tú pudieras abrir los ojos, hermano, caerías postrado en este momento, hermano. Tal vez hasta loco de ver, hermano, lo horripilante de todas las huestes espirituales que hay moviéndose ahorita. Guárdenos, Señor Jesús. A ver, la siguiente, hermano. Pero México tiene su propia fiesta. Amén. Casi igual o peor, hermano, de satánica que esta. México, hermano, es famoso por su comida. México es famoso por su gente, por sus playas. México es famoso porque tiene todos los bienes naturales que se necesita para una sociedad de primer nivel, cosa que no lo hemos sabido aprovechar. Pero también es famoso México, ¿sabes por qué razón, hermano? Por rendir culto a la muerte. El Día de Muertos, ay, qué bonito día, ¿verdad, hermano? Hay poder en Cristo Jesús. El Día de Muertos, hermano, donde, ay, a los niños les encanta porque les compran su calaverita, hermano. Les encanta el Día de Muertos a la gente porque ahí cuando empieza a ver, hermano, pan de muerto, hacen mole, compran sus calaveras de ajonjolí, de amaranto, de chocolate, hacen de todo, hermano, es una fiesta gastronómica. ¿Lo sabías tú, hermano, que el Día de Muertos es una celebración de origen prehispánico, hermano? Estamos hablando de hace más de 5 siglos. Se tienen datos, mis hermanos, que inclusive desde la época maya, desde la época de los purépechá, hermano, se celebran ese tipo de festividades. Al muerto, a la muerte. Se empieza, hermano, o se honra a los difuntos el 2 de noviembre, aunque oficialmente comienza desde el 1 de noviembre. Coincide con las celebraciones católicas, ¿verdad? Del Día de los Difuntos Fieles, o el Día de todos los santos. Coincide. Quiero que entiendas eso, hermano. Los que son católicos saben perfectamente o deben de saber que son dos fiestas diferentes. La festividad del Día de Muertos y el Día de los Fieles Difuntos. Son dos cosas muy diferentes. La Iglesia Católica tiene su día del 1 de noviembre de los fieles difuntos o de los santos difuntos. Y México tiene una celebración que se compagina en ese mismo día llamado Día de Muertos. Y que la Iglesia Católica, hermano, le encanta, le fascina que haya quedado en el mismo día. ¿Sabes por qué razón, hermano? Porque hay hartas misas, hermano. Me acuerdo una vez que alguien me comentó lo siguiente. Era una persona que era de esta religión y me decía, no, yo no soy cristiano porque ahí son bien rateros, decía. Era la típica que sueltan, hermano. Ahí piden ofrendas todo el tiempo, el diezmo es para el pastor y dicen un montón de cosas. No, son bien rateros. Y me acuerdo que le comenté y le dije, oye, tú eres casado, ¿verdad? Ah, sí, soy casado. ¿Y te casó tu cura? Sí. Oye, pero ¿qué requisitos te pidió tu cura para poderte casar? Porque si te casaste por la iglesia, te pide requisitos de la iglesia. Ah, no, sí, teníamos que llevar pues nuestra acta de confirmación, tenemos que llevar nuestra acta de bautismo, y puras actas. Y oye, ¿sí sabes que por cada uno de esos papelitos que tú tienes, se te cobra? ¿O no lo sabes? Ah, no, sí, pero pues es que es diferente. No es que sea diferente. Es de que tú me estás diciendo, son bien rateros, puro diezmo, puro ofrenda. Dime cuánto te cuesta una misa, hermano. Dime cuánto te cuesta una misa para alguien que se te murió. Te la cobran. Dime cuánto te cuesta, hermano, para que te bauticen a tu niño. Te lo cobran. ¿Cuánto te cuesta rentar la iglesia para tu boda? Te la cobran. No creas que es gratis. ¿Sí? Y si vamos a sacar, hermano, de cuánto te cobran, no, pues mejor fuéramos curas todos, mire, vivimos requete bien. En el nombre de Jesús, hermano. Así es, Señor Jesús. Dale la siguiente, hermano. Si alcanzan a ver, era muy común en la época prehispánica, hermano, que la práctica que ellos tenían era conservar los cráneos, las calaveras. Se puede ver en aquella imagen primera, la blanca. Los tenían como trofeos, los querían mostrar durante todos los rituales que ellos hacían, hermano, porque simbolizaban la muerte y el renacimiento. La siguiente, hermana, por favor.
Entramos a lo que le gusta a la gente y aún a muchos cristianos. Santo es Dios. Tradiciones del Día de Muertos. Quise, hermano, englobar las tres cosas más típicas. Porque hay un montón. Pero las cosas más típicas que aún el cristiano cae en estos días. Mira, pan de muerto, calaveras y flor de cempasúchil. Me he encontrado con hermanas, escuchen eso, hermano. Me he encontrado con hermanas que me dicen, hermano, es que está re bonita la flor. Sí, es cierto, está muy bonita. A mí me gusta mucho la flor, hermano, está muy bonita la flor. Pero la siembran única y exclusivamente cuando crece, hermano. En estas fechas, hermano. Hoy en día se puede sembrar cualquier árbol y cualquier flor en cualquier día del año sin problema, hermano. Pero ¿sabes qué? No lo hacen, lo hacen exclusivamente en estas fechas. Porque esa flor, hermano, ya ha sido dedicada exclusivamente a un principal, a un demonio. Y ahí veo a las hermanitas comprando su docena de cempasúchil porque está re bonito, poniéndola en el comedor. Nada más falta que también compre pericón a la hermana, nada más le falta eso, hermano, para que lo ponga en la entrada de su puerta, porque seguramente está muy bonito. Hablemos de los hermanos y de los niños, de los jóvenes. El pan de muerto. Mira, hermano, en mi vida, gracias a Dios, nunca he probado el pan de muerto. Gracias al Señor. No sé a qué sabe, pero me dicen que está muy sabroso. No sé si sea cierto o no. ¿Quién me puede confirmar eso, hermano? Vive Dios. Santo Dios. En el tiempo que no era cristiano. Amén. Gloria a Dios. Yo no lo sé, hermano, pero dicen que está muy rico. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque la palabra dice que el pecado sabe a miel. Así es, Señor. Sabe a miel. Claro que el diablo tiene que hacer esto atractivo, de un sabor sin igual. Tiene que hacerlo de una manera adictiva, que quiera uno, hermano. Dale al siguiente. Ya ni hablemos de las calaveras, de las muertes. La creencia del Día de Muertos. ¿Qué es la creencia del Día de Muertos? Lo mismito que los druidas, hermano. Lo mismito es que el Halloween, lo mismito. El diablo no es original, es lo mismo siempre, hermano. Adorar a la muerte, esperar a los que están muertos para que nos vengan a visitar este plano. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Le ponen, hermano, la flor de cempasúchil. Mira, ahí va el caminito supuestamente para mostrar el camino al muerto. Yo siempre, cuando me encuentro a alguien que me dice, yo digo, oye, ¿qué a tu muertito se le olvidó dónde vive? O sea, ¿por qué le tienes que poner flores? O sea, ¿se le olvidó o qué? Ay, no, dice, ¿cómo eres? Es que es para que vean. No, pues entonces se le olvidó. No era muy inteligente tu muertito, ¿cómo que se le olvidó dónde vive? ¿Sí? Pero le tienes que poner, hermano, el caminito, porque si no el muertito pues se pierde. ¿Sí? Vivía la 18 de julio y vendrá la Santos de Gollado. Pues no. Tiene obviamente, ¿verdad?, que saber el caminito. Ahora hasta ponen, hermanos, cempasúchil en el transporte público, en las combis, porque ahí va el muertito. Hay poder en Cristo. Eso está visible, hermano. Pero mira, nosotros nos reímos y si tú se lo platicas a alguien más, hermano, es muy probablemente que también se ríe. Pero ¿sabes qué? Lo hacen por carnalidad, hermano. Porque al hombre siempre le ha gustado lo oculto, el ocultismo, lo pagano, lo que está en contra de Dios. ¿Qué puedes visualizar en esto, hermano? No hay otra cosa más que muerte, más que adoración al oculto, más que cosas que son abominables al Señor. Ahora la siguiente, hermana, por favor. El Día de Muertos a la luz de la Biblia. El culto a los muertos. Quien sea diestro en la palabra, busque Deuteronomio 18, 9 al 14. Deuteronomio 18 va a leer del verso 9 al verso 14. Póngase de pie, hermano. Dice la palabra que Dios prohíbe el que se consulte a los muertos. Dios lo prohíbe completamente. 18, 9 al 14. Para él es algo abominable, dice la palabra, hermano. ¿Qué quiere decir abominable? Que es repulsivo, que es aborrecible, que es condenable. Para Dios es abominación eso. Esta práctica fue una de las razones por la que Dios castigó a los habitantes de Canaán, por si no lo sabías.
Quien lo tenga de lectura, hermano, 18. Amén. Dice así la palabra de Dios. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Más claro no puede ser. Más claro no puede ser. Cuando entres a la tierra, cuando tú salgas de tu trabajo, cuando vayas a la escuela, cuando visites familia, la Biblia hoy te recuerda: no harás según las abominaciones de aquellas personas. Amén. Aunque sea tu mamá, hermano, aunque sea tu papá, aunque sea tu hermano, tu tío, no harás abominación. Es que se siente mal, pues entonces no vayas, hermano. ¿A quién es menester obedecer primero? A Dios. ¡A Dios, hermano! Aleluya. Es que se siente mal si no voy. Entonces, hermano, lo que tú quieres es estar rozando con el pecado. Porque si se siente mal tu mamita, por razón de eso tú vas a pecar, no eres digno de ser hijo de Dios. Así es. La palabra menciona, hermano, que si no aborreces primero eso, no eres digno de ser hijo de Dios. Amén. Es menester primero obedecer a Cristo, hermano. Aleluya. Él está por encima de tus padres, por encima de tus hermanos, de tus hijos, de tu cónyuge. Cristo es el primero en tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra en el último verso: porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Es decir, que les gustaba todo de la santería, del oculto, hermano. Todos los horóscopos, todos los astros, les gustaba a ellos. Y dice la palabra: mas a ti, es decir, a nosotros, a su pueblo, no te ha permitido esto. ¿Quién? Jehová tu Dios, hermano. Si tú eres hijo de Dios y te consideras cristiano y te consideras, hermano, discípulo de Jesús, esto no te lo ha permitido nuestro Dios que tú hagas. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dale la siguiente, Grande es hermano. Dios. Los muertos, ¿por qué le celebran a los muertos? ¿Cuál es el estado de los muertos? Busque por favor, hermanos, alguien en Eclesiastés 9, verso 5 al 6. Ya lo hemos mencionado, pero dice la palabra de Dios que los muertos no vienen a este mundo. Los muertos donde están, ahí se quedan. Ya sean los que son salvados o los que son condenados, donde están, ahí se quedan. Ellos no vienen a esta tierra. Ellos, hermanos, no pueden salir a participar de las ofrendas que la gente les pone. No pueden, según la Biblia. ¿Quién lo tiene, hermano? Eclesiastés 9. Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Aleluya. No sabe nada, hermano. Su memoria está puesta en el olvido. Ellos no pueden venir a este plano. Hermano, pero le pongo la ofrenda para que venga mi papá que se murió de COVID hace un año, para que venga a comer su molito y su tequilita, porque le gustaba harto. Bueno, si eso le gustaba a tu papá, desde ahí ya sé, hermano, que no está con el Señor Jesús. Y lamento decirte lo que está en el infierno, y con muchísima peor razón no puede salir de ese lugar. Todos los que se murieron sin Cristo, hermano, y se van al infierno, no van a poder salir de ese lugar jamás. Solamente Dios, hermano, mira lo que te voy a decir: Dios solamente una vez en toda la eternidad va a permitir que el hombre salga de ese tormento llamado infierno. Solamente va a suceder una vez. Una sola vez. Así es, Señor. Y va a ser cuando el Señor, sentado en su trono blanco, pase a cada uno de aquellos que difamaron su nombre, que se mofaron del nombre de Jesús, los va a hacer doblar sus rodillas delante de su trono, para decir que exclama que yo soy tu Dios, tú eres mi Dios, y en ese momento serán echados al lago de fuego. Gracias, Señor. Aleluya.
Dice la Biblia que al mismo infierno será echado al lago de fuego. Amén. Los muertos nada saben. Los muertos no pueden venir, hermano, aquí por su tequila, por su mole, ni su tamal. Hermano, si alguien por ahí te dice, yo le dejo, ¿y qué cree? Le bajó al vaso. Hermano, ten cuidado porque tienes visitas demoníacas. Demonios. Son demonios, hermano, que estás dejando entrar en tu casa. Y ellos tienen el poder, hermano, para poder ejecutar acciones físicas en este mundo. Lo hemos estudiado cuando vimos el tema de los ángeles. Amén. Cuando vimos el tema de los demonios. Lo hemos estudiado, hermano. Dale a la siguiente, hermano. Los muertos nada saben en relación a lo que sucede en el mundo. Ellos no saben nada. Los que se murieron ahorita en el Seúl, hermano, que están ahorita en el infierno, ellos ya no tienen comunicación con nosotros. Ellos no saben qué está diciendo su mamá. Ellos no saben si ya los están sepultando. Ellos no saben si les están haciendo misa. Nada saben. Están completamente en el olvido. Sus memorias, hermanos, sobre este mundo. Ellos no tienen contacto con este planeta Tierra. Así es, Señor Jesús. Eso dice la palabra. Así es. Aleluya. Nunca más tendrán parte en lo que haces debajo del Señor. Amén. Nunca más. La palabra de Dios nos dice en Lucas 16:31 que había un rico que platicando con Abraham le decía, déjame ir, permíteme ir a decirle a mis hermanos que no vengan a este lugar. Amén. Él estaba rogando que le fuera permitido salir, hermano, del infierno para predicarles. Ahora sí quería predicar. Para predicarles a su familia que no vinieran a ese lugar de tormento. Pero ¿qué le dijo Abraham, hermano? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas. ¿Qué le está diciendo? Si no oyen a la palabra, en pocas palabras. Tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Así es, Señor. Aleluya. En pocas palabras está diciendo, hermano Abraham, que aunque un muerto se levantare de la tumba y le dijera, no vengas aquí, esa persona enceguecida por el pecado, ni le iba a creer. Hoy en día la gente está tan, hermano, enceguecida y fría en el amor de Jesús, de Cristo, que ya se olvidaron de Dios y tienen a Satanás viviendo en su cama. Hay poder en Cristo. Aunque se levantara un muerto, no le iban a creer. Así es. Porque estaba mejor, hermano, el festejo a los muertos. Es mejor, hermano, la pachanga de la colonia. Es mejor la misita que van a dar allá en la iglesia y que después, hermano, mira, yo le decía a una paciente que fue a consulta apenas. Diabética, bien mal descontrolada, hermano. Ya perdió la vista en un ojo. Tiene neuropatías periféricas por todo lado. Pie diabético. Le faltan 3 dedos. Acabo de diagnosticarla con insuficiencia renal. Ya la referimos. Y ella me dice, pero sí puedo comer, ¿verdad? El día de muerto. Hay poder en Cristo Jesús. Haga lo que quiera. Así es. Pero si usted continúa, bien poquito tiempo le voy a quedar. Ay, dice, es que la fiesta del pueblo está bien buena. Lo invito, me dice. Hay poder en Jesús. Poder en Cristo. ¿Y sabes lo peor, hermano? Que le digo, oiga, hablando sobre esa fiesta, ¿a quién están celebrando? Y ya me dijo, no, al santo que le están celebrando. Y te digo, oiga, ¿no es curioso? ¿No les suena raro que, por ejemplo, le hacen una misa a ese santo, ¿sí? Va el cura, le pone todas las cosas, le da toda su sermón. ¿Y saben qué pasa después, hermano? Sale y hasta el mismo curita participa del mezcal, Así es. de la cerveza, de la borrachera. Y la señora nada más me decía, sí es cierto, sí es cierto. Pues así somos. Fíjese nada más, hermano. ¿Cómo están tan ciegos hoy en día? Que prefieren las cosas del diablo que las cosas del Señor. El muerto nada puede hacer en este plano, mis hermanos. Amén. Quiero que veas conmigo a 2 de Samuel, rápidamente, hermano. 2 de Samuel, capítulo 12, del verso 21 al 23. ¿Se acuerdan que Samuel, hermano? Perdón, ¿se acuerdan, hermano, ustedes que David, hermano, tuvo un hijo que fue producto del pecado? ¿Se acuerdan ustedes, hermano? Y que Dios lo perdonó.
pero tuvo que pagar la pena de su pecado. Le mató a su hijo. ¿Sí o no, hermano? ¿Se acuerdan? Y dice un poquito más atrasito, hermano, que David se puso en silicio y empezó a ayunar. No comió ni bebió, hermano. ¿Cuántos días? ¿Alguien se acuerda? 7 días, señor. Ahorita aquí nosotros llevamos unas cuantas horas de ayuno y ya se me están desmayando. Hay poder en Cristo. Pero David, hermano, 7 días para tratar de que su hijo no se lo llevara el Señor. Y dice lo que dice el verso 21, miren, hermano, dice, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, David respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Los muertos no pueden venir para acá, hermanos. Amén. Porque al hombre le es dado morir solamente una vez, y después de esto el juicio. Aleluya. Estamos terminando ya, hermano. Las ofrendas a los muertos, la siguiente diapositiva, hermano. Las ofrendas que le ponen son tan pomposas que le sirven mejor al muerto que al esposo. Le sirven mejor al muerto, hermano, que a sus hijos. Le sirve mejor a alguien, hermano, que ya está muerto, pero si ve a alguien que está mendigando por hambre, ni se acuerdan de él. Increíble. Pero mira lo que dice la palabra en Isaías, capítulo 65, del verso 3 al 4. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira. Es Dios hablando, hermano. Sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Escucha, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Eso dice Isaías, hermano. Que cuando alguien hace eso provoca ira a Dios. Dice la Biblia. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo ira. Ira, hermano. Por pasar, dice la Biblia, hermano, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Hay un pueblo, hermano, y eso lo vi apenas. No lo había escuchado, pero lo vi en las noticias, hasta a mi esposa se lo enseñé, que se llama Pomuch. Pueblo Pomuch, hermano, o Pomuche, es un pueblo maya de Campeche, lo vi apenas en las noticias. Dale la siguiente, hermano. Y el reportaje que ellos estaban sacando sobre este pueblo, hermano, yo me quedaba atónito, hermano, me dio hasta asco. Ellos son el pueblo aquí en México en donde tienen la costumbre de sacar los restos, dale la siguiente, hermana, de sacar los restos de los sepulcros de sus familiares y limpiar los huesos. ¿Se acuerdan, hermana, ver que se les enseña en el reportaje? Pomuch, Campeche. Ahí vemos a una señora, hermano, literal, hermano, son los huesos de su esposo, donde ella los saca cada año, toca ese muerto inmundo, seco, ya hediondo, y los limpia, los pone en un pañuelo limpio, blanco otra vez y los vuelve a entregar al cementerio. Y dice Dios, este pueblo que en mi rostro me provoca de continuo ira, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Eso hace el mexicano, hermano. Estamos peor que los de Seúl. Estamos peor que los druidas, hermano. Es grotesco, es satánico, hermano. Por mucha prudencia te voy a mostrar las siguientes imágenes. Qué bueno que no se ve. Pero es increíble, hermano. Es increíble. Te estoy mostrando imágenes de Pomuch, Campeche, en donde estas personas está sacando, hermano, a lo que es su mamá de la muchacha. Tiene apenas, ella decía que aproximadamente 1 año de que se murió. Está en estado de putrefacción todavía, hermano. ¿Sí? Tiene todavía, se conserva parte de su carne, de los huesos, del pelo.
y le está haciendo limpieza con sus manos.